Hey, ¿qué onda amigos? Gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 6 y vamos a hablar un poquito de cómo se escogieron los diáconos, es decir, los servidores de la iglesia, y también del arresto de Esteban, este hombre que fue muy icónico y que a través de él Dios dio un gran testimonio a su pueblo. Entonces vamos a leer ahí. Dice capítulo 6: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, había discípulos griegos y había discípulos que eran naturales hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que no se les ayudaba igual que a las hebreas. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, el ministerio de evangelización, para servir a las mesas. O sea, que en lugar de predicar nos estén poniendo, o sea, tengamos que estar sirviendo la comida. Nosotros lo haríamos porque tenemos espíritu de servicio, pero si nosotros hacemos eso, ¿quién va a predicar? Entonces, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, de evangelizar. Agradó a la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, es decir, procedente de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, los apóstoles oraban por ellos poniendo las manos sobre ellos en señal de reconocimiento y de conferencia de autoridad para la tarea que iban a hacer. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes, estamos hablando no de los sacerdotes que conocemos actualmente, sino los sacerdotes que eran de la línea de la tribu de Leví y que ejercían la labor sacerdotal, que en efecto no es correcta la palabra sacerdote. O sea, la traducción sacerdote para un representante, o sea, para un ministro del evangelio, no es una palabra correcta, porque sacerdote viene de etimologías latinas que quiere decir sacrificador de cerdos, y delante de Dios no es agradable los sacrificios de cerdos, ni en ningún momento lo fue. Lo eran los corderos, había una lista de animales, pero el cerdo en particular está dentro de los animales que la Biblia dice que no son aptos para comer, o sea, que se considerarían como inmundos. Eso significa que en el diseño de Dios, Dios no los diseñó para que fueran parte de la cadena de la alimentación del hombre. Yo sé que si lo comen no te pasa nada, pero bueno, dicho de paso, la palabra podría ser más como ministro de la palabra, o en hebreo es la palabra koanim, la que se usaba para traducir esto. Y ese era un ministerio muy, muy serio y muy particular de la religión judía. Entonces, este koanim, este que le traducieron aquí sacerdote, era un hombre de la tribu de Leví, de los cuales no habían escogido a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo religioso no quería a Jesús. O sea, toda la estructura religiosa desaprobaba a Jesús. Veían en Jesús un problema, un conflicto, y iban a perder el status quo del cual ellos gozaban, vivían, disfrutaban, y no les interesaba que eso cambiara. Entonces, pero había algunos de ellos que, viendo las evidencias, viendo los testimonios, evaluando las profecías, consideraron de que sí, obedecieron a la fe, como dice aquí. Bueno, ahora, mencionamos a Esteban como uno de los diáconos. Bien, Esteban, lleno de gracia y de poder, el verso 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban era un hombre que tenía la presencia del Espíritu Santo. Él ya se había arrepentido y se había convertido, y sus pecados habían sido borrados, y ahora tenía comunión con Dios por el Espíritu Santo. Toda esa secuencia de pasos, lo mencionamos en unos capítulos anteriores, todo eso, este hombre, Esteban, ya lo tenía. Y dice que él estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Esos prodigios y señales eran milagros, ¿ok? Gente que tenía necesidades especiales. No eran milagros para hacerse ricos, no eran milagros para tener una casa, eran milagros de sanidad en los cuerpos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban porque les daba envidia. O sea, no era cómodo para ellos lo que Esteban estaba haciendo. Entonces discutían con él. Regularmente quien tiene envidia discute. O a veces no discuten, pero hacen cosas pues, por las bambalinas. En esta ocasión discutían con él. Es decir, lo confrontaban porque lo veían que estaba actuando y logrando mucho, alcanzando muchas personas que reconocían a Jesús como Salvador, Yeshua o Yeshua. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Igual que en los capítulos anteriores, los sacerdotes ya no podían, ya no sabían qué decir, ya lo único que querían era tratar de intimidarlos para que no hablaran, porque era innegable las cosas que estaban haciendo, o sea, los milagros, las cosas que hacían. Entonces, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron a algunos y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, le pusieron un 4, como decimos hoy. Y eso significa que ellos estaban llenos en su corazón de sentimientos de violencia, de muerte, de asesinato. O sea, a ellos ya no les importaba tanto la relación que tenían con Dios. A ellos les importaba tener la razón y mantener su autoridad, su puesto, su lugar, pero lo estaban buscando de una manera incorrecta. Obviamente aquí sabemos que es incorrecto. Entonces pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, es decir, Esteban, entre contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí termina el capítulo, es el capítulo 6. En el capítulo 7 continúa y habla de cómo Esteban se defiende de ellos. O sea, no necesitaba defenderse, sino la respuesta que les da. Porque ante toda resistencia, la manera en que ellos actuaban era tratar de hablar verdad. Es la mejor manera de combatir la mentira, hablar verdad. A veces tienes que guardar silencio por prudencia, pero a veces tienes que hablar verdad, no te queda de otra. Y hablar verdad con denuedo, sí, con valor, pero también con gracia, con sabiduría. Pero bueno, no siempre es fácil. Aquí Esteban está a punto de hacerlo en el capítulo que sigue, pero ya lo veremos en su momento. Bueno, acompáñame a orar, ¿te parece? Vamos. Padre Dios, te damos gracias por tu compasión y tu misericordia en este día, Señor. Y te queremos dar gracias porque tú eres quien nos concede salvación y vida eterna. Padre, oramos, clamamos a ti, que perdones nuestros pecados, nos llenes de tu Espíritu Santo, nos concedas la gracia para hacer tu voluntad. Padre, nos ayudes a resolver de fondo esas faltas, esos errores que no podemos resolver, que han pasado años y no hemos podido resolver. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que nos concedas a través de la fe de tu Hijo Jesús, tu salvación y tu Espíritu Santo. Damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Yahshua Mesías, nuestro Señor. Amén y amén. Amigos, un gusto saludarlos. Nos vemos en el siguiente para el capítulo 7, donde Esteban, pues bueno, todo lo que aconteció después, Esteban es muerto, pero ya lo veremos en el siguiente. Saludos, bendiciones.